considerado uno de los mejores guitarristas del mundo. Sin duda, una leyenda viva de la guitarra. Hoy en Guitarra Viva hablamos de John Petrucci, fundador de la mítica banda de metal progresivo Dream Theater, aunque también se ha hecho un nombre como solista, siendo un habitual en las giras G3 de Joe Satriani. Pero, ¿de dónde le viene ese interés por el metal? ¿Y cómo logró alcanzar tal nivel de virtuosismo? Si quieres conocer todo acerca del gran John Petrucci, ya sabes, quédate y vamos a ello. Capítulo 1. Una idea majestuosa. El 12 de julio de 1967, en la aldea de King Park, en Nueva York, nació un niño llamado John Peter Petrucci. El pequeño John tuvo su primer contacto con la guitarra a los 8 años. Se motivó al ver tocar a otros niños de su barrio aquel bello instrumento, la guitarra. Empezó a tocar con una guitarra acústica de muy mala calidad y lo hacía de forma esporádica, un simple hobby, hasta que todo cambió a los 12 años, cuando recibió sus primeras clases. Aquello que comenzó como un hobby se convirtió rápidamente en una pasión. El nivel y la intensidad de las sesiones de práctica de John Petrucci se intensificó, llegando a estar 6 horas diarias pegado a la guitarra. Y además descubrió sus primeros referentes, bandas como Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath y otras de rock progresivo y metal como Metallica, Iron Maiden o Rush. Ahora bien, la primera inspiración para encontrar el camino que quería tomar con la guitarra llegó cuando descubrió a Steve Morse, que se convirtió en su guitarrista favorito. Para practicar, solía juntarse con un amigo de la infancia, John Myung, que tocaba el bajo, y entre ellos hacían competiciones. Los dos amigos se matricularon en el Berklee College of Music de Boston, una prestigiosa universidad en la que conocieron a un tercer personaje en nuestra historia, Mike Portnoy. Mike era un estudiante de batería con el que compartían gustos y referentes musicales. Con estos ingredientes, solo era cuestión de tiempo que de esa pequeña pandilla de amigos surgiera algo. Y así fue. En 1985, John Petrucci, John Myung y Mike Portnoy formaron Majesty, una banda en la que versionaban temas de Rush y de Iron Maiden, y para la cual contaron también con Kevin Moore para hacerse cargo de los teclados y de Chris Collins como vocalista. Curiosamente, el nombre del grupo surgió mientras Petrucci, Myung y Portnoy esperaban en la cola para entrar en un concierto de Rush. Los chicos estaban escuchando Bastille Day y Portnoy comentó que el final del tema era majestuoso. Lo que aún nadie podía imaginar es que esa banda que acababa de nacer, Majesty, se convertiría con el tiempo en una de las más influyentes del metal progresivo. Pero eso sería más adelante, aún quedaba mucho camino por recorrer. Capítulo 2. Los frutos de un trabajo bien hecho. Cuando Majesty empezó a dar sus primeros conciertos, el núcleo duro de la banda se dio cuenta de que, si querían que aquel proyecto funcionase de verdad, tenían que centrarse por completo en él. Así que los tres amigos decidieron abandonar Berklee, y es que pensaban que ya tenían suficientes conocimientos musicales. Majesty siguió dando conciertos por el estado de Nueva York, en los que el público cada vez se mostraba más y más entregado, y la guitarra de John Petrucci empezaba a destacar cada vez más. Para aprovechar este crecimiento de popularidad, los chicos grabaron una serie de canciones que quedaron recogidas en The Majesty Demos.
Pocos meses después de este lanzamiento, el vocalista Chris Collins fue sustituido por Charlie Dominici, un cantante experimentado y asentado en la escena que tuvo mucho que ver con que la banda siguiera creciendo. Ahora bien, la fama que ganó Majesty tuvo un contrapunto serio, ya que su nombre llegó a oídos de otro grupo de Las Vegas, que casualmente se llamaban también Majesty. Este grupo amenazó con emprender acciones legales. Así que no le quedó otra cosa a la banda liderada por John Petrucci y su guitarra que cambiarse el nombre. Y ahí es cuando surgió Dream Theater. En 1989, tras firmar su primer contrato discográfico con Mechanic Records, la banda lanzó su álbum debut, When Dream and Day Unite. Sin embargo, la discográfica incumplió varias de las promesas que había hecho a la banda antes de firmar, por lo que la repercusión del disco fue mucho menor de lo esperado. Así que esto, unido a la salida del vocalista Charlie Dominici, hizo que el grupo tuviera que afrontar su primera gran crisis. Y esta crisis duró 2 años concretamente, en los que tuvieron 200 audiciones, hasta que encontraron a la pieza que les faltaba, James LaBrie, que se convertiría en el nuevo cantante de Dream Theater. Con él a la voz, lanzaron en 1992 el disco Images and Words, en el cual se incluía el que fue el primer gran éxito comercial de la banda, el tema Pull Me Under. A este trabajo le siguió una gran gira por Estados Unidos, Japón y Europa. Una gira de la que salieron también 2 álbumes en directo, Live at the Marquee y Images and Words Live in Tokyo. Dream Theater levantaba pasiones por todo el mundo y la guitarra de Petrucci, que además era uno de los principales letristas y compositores de la banda, destacaba cada vez más y más. La cantidad de horas que John Petrucci había dedicado al estudio de la guitarra en su adolescencia se tradujeron en un nivel técnico impresionante. Esto hizo que comenzara a ganarse el respeto de la comunidad de guitarristas y sobre todo de la crítica, que incluso lo incluía dentro del shred, ese estilo que combina alto nivel de complejidad técnica y velocidad. Petrucci era capaz de componer y ejecutar estructuras extremadamente complejas, veloces y sobre todo, bellas. Y es que ya lo dicen otros genios como Steve Vai, de nada sirve un guitarrista que toque muy rápido si no es capaz de transmitir y sobre todo darle sentido a lo que toca. La música, ante todo, tiene que emocionar y John, que ya entonces era capaz de combinar líneas shred con solos lentos y emotivos, sabía bien cómo hacerlo. Capítulo 3. Recuperar el control. A Petrucci le encantaba experimentar con la guitarra, llevarla al límite y sacarle todas las posibilidades. Esto lo demostró sobre todo en Awake, un disco de 1994 que resultó más oscuro y enfocado al metal. En este álbum, John decidió utilizar una guitarra de 7 cuerdas con el fin de aportar un toque mucho más pesado. A partir de ahí, empezó a utilizar a menudo la guitarra de 7 cuerdas, sobre todo para componer, ya que le ofrecía un abanico de posibilidades mucho más amplio. A día de hoy, Awake es considerado uno de los mejores discos de Dream Theater, pero en aquel momento esa variación hacia un estilo más oscuro fracasó a nivel comercial. Pero eso no fue lo único negativo que rodeó al lanzamiento de Awake, ya que incluso antes de mezclar el disco, Kevin Moore había comunicado que dejaba la banda.
Pero además, en mitad de la gira, durante un viaje a Cuba, James LaBrie sufrió una fuerte intoxicación por un pescado que estaba en mal estado. Y esto le hizo estar vomitando durante tantas horas que sus cuerdas vocales quedaron muy dañadas. Es muy probable que esta fuera la causa de que en esta gira Petrucci comenzara a participar también como corista. Y este papel lo siguió ocupando, cada vez con más y más frecuencia y tomando más protagonismo. Y por si todo esto fuera poco, en 1995, cuando el grupo se encontraba girando por Japón, tuvo lugar el gran terremoto de Hanshin. Por suerte tengo que decir que ninguno de los miembros de la banda se vio afectado. Lo que no cabe duda es que ese segundo álbum de Dream Theater estaba maldito. La banda, presionada por la discográfica, tomó un camino más comercial para su siguiente trabajo de estudio. Pero antes decidieron satisfacer las peticiones de miles de fans y seguidores que llevaban años pidiéndoles que publicaran de manera oficial A Change of Seasons. Un tema que había sido compuesto en 1989 para Images and Words, pero que se había quedado fuera debido a que estaba nada menos que en 17 minutos de duración. Sin embargo, el grupo lo tocaba en casi todos los conciertos y este tema despertó especialmente el interés de los fans. Así que en 1995, Dream Theater reescribió y grabó la canción y lanzaron un EP junto con una serie de covers grabados en un directo de Londres. Después de una mini gira, los miembros de Dream Theater se tomaron un descanso antes de volver al estudio para grabar lo que sería Falling into Infinity, un álbum excesivamente mainstream, pues, como te he dicho antes, la productora quería que fueran más comerciales e incluso contrataron a Desmond Child, un productor y compositor que tenía la función de ajustar todos los temas a un sonido más comercial, alejándolos del rock progresivo y del metal. Desmond Child es un productor muy conocido porque suele retocar los temas de los grupos donde trabaja. Así lo ha hecho con un montón de grupos, como por ejemplo con Bon Jovi. Y aquí también lo hizo, modificó las composiciones de John Petrucci y las hizo menos complejas y más radiables, es decir, para que sonaran en la radio. Sin embargo, en contra de lo que pretendía la discográfica, este álbum fue una auténtica decepción para los seguidores y para la crítica, que incluso hizo que Mike Portnoy llegara a considerar su continuidad en la banda. Quizás movido por estas dudas, Mike Portnoy aceptó la propuesta del sello Magna Carta para formar parte de un supergrupo de rock progresivo enteramente instrumental y que se llamó Liquid Tension Experiment, que contó con Tony Levin al bajo, Jordan Rudess como teclista y por supuesto con John Petrucci a la guitarra. Este supergrupo permaneció en activo únicamente 2 años, en los que sacaron 2 discos. Pero este tiempo le valió a Mike Portnoy y a John Petrucci para convencer a Jordan Rudess de que se uniera a Dream Theater como teclista. And now here he is, an official new member of Dream Theater, Mr. Jordan Rudess. Rudess debutó en Metropolis Part 2 Scenes from a Memory, un álbum en el que el grupo volvió a tomar el control del proceso creativo. Esto fue muy aclamado por los fans y por la crítica. Buena parte de los temas son autoría, tanto en letra como en música, de John Petrucci. Entre ellos, el que abre el disco, Regression. En esos últimos años del milenio, Petrucci aprovechó para participar en otros proyectos. Ya en 1996, aportó 2 temas a la banda sonora del videojuego Digital Pinball Necronomicon. Y 2 años después, en 1998, participó en el álbum Age of Impact del supergrupo Explorers Club.
la guitarra de Petrucci se convirtió en toda una institución en el mundo de la música, y quizás la prueba más clara de ello llegó en el año 2001, cuando John Petrucci recibió la llamada de Joe Satriani, quien le propuso acompañarlo a él y a Steve Vai en el G3 de ese año. Definitivamente Petrucci se había convertido en toda una estrella. Capítulo 4. Un guitarrista con mucho que contar. La participación de John Petrucci en el G3 lo acercó a segmentos del público donde él no había llegado aún. Esto le animó a comenzar a trabajar en Suspended Animation, su primer trabajo en solitario. Este fue un álbum totalmente autoproducido que tuvo muy buena recepción por parte de la crítica. Este álbum te lo recomiendo entero, pero sobre todo una de mis favoritas es Glasgow Kiss. Temazo. Como curiosidad, Petrucci tuvo que componer los temas del disco en los pocos ratos libres que tenía, ya que en los 5 años anteriores, es decir, desde el principio de los 2000, estuvo profundamente activo. Había lanzado 3 nuevos álbumes con Dream Theater. Además, sacó a la luz Rock Discipline, una masterclass en vídeo que venía acompañada de un libro en el que John vuelca buena parte de sus conocimientos guitarreros y los pone a disposición de todos. Hi, my name is John Petrucci. Welcome to my video. La verdad es que no estaría mal tener a John Petrucci profesor en la Academia de Guitarra Viva, ¿verdad? Por cierto, no sé si lo sabes, pero tengo mi propia Academia de Guitarra en guitarraviva.com, donde están algunos de los mejores profesores a nivel mundial y encontrarás los mejores cursos para llevar tu manera de tocar al siguiente nivel. Te recomiendo que lo visites guitarraviva.com. En esa época, Petrucci empezó a tratar de compatibilizar la guitarra con otra de sus pasiones, el culturismo. Según ha explicado en varias ocasiones, considera que pese a que puedan parecer cosas opuestas, hay mucha conexión entre levantar pesas y tocar la guitarra, sobre todo por la disciplina. Esta dedicación a su cuerpo empezó a notarse en su aspecto físico. El diámetro de sus brazos cada vez era mayor, así como su pelo y su barba, dándole un aspecto imponente. Hasta el día de hoy, John ha vuelto a ser invitado al G3 en 5 ocasiones más, siendo el guitarrista que más veces ha participado, sin contar, obviamente, a Satriani y a Steve Vai. En una de estas ediciones, Petrucci pudo cumplir por fin uno de sus sueños, compartir escenario junto a Steve Morse, ese guitarrista que había sido y sigue siendo su principal fuente de inspiración. Además, en este tiempo, Petrucci ha lanzado nuevos álbumes, concretamente 8, 7 de ellos con Dream Theater y uno en solitario, Terminal Velocity, su segundo disco como solista, que vio la luz 15 años después del primero. En abril de 2022, Petrucci recogió el que hasta la fecha es el único Grammy de Dream Theater, por el tema Alien. Wow, this is absolutely insane. Petrucci es sin duda un guitarrista único, considerado como uno de los mejores de nuestro tiempo. Su extraordinaria técnica, acompañada por un gusto exquisito, hacen que muy pocos puedan alcanzar su nivel. Y lo mejor de todo es que a día de hoy sigue totalmente activo y sigue repartiendo rock, sigue repartiendo metal, sigue repartiendo guitarreo. Y estoy seguro de que le queda mucha música por dar. Y hasta aquí este repaso por la vida, obra y arte del gran John Petrucci. Si tú también compartes con Petrucci esa pasión por las 6 cuerdas, te recomiendo por supuesto que pases por la academia de guitarraviva.com y lleves tu manera de tocar al siguiente nivel. Nos vemos en el próximo vídeo o allí, en Guitarra Viva. ¿Dónde si no?